Extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Verificamos si contamos con el quórum reglamentario. Secretaria técnica, si va a pasar lista para verificar si contamos con el quórum reglamentario, por favor. Señores congresistas, muy buenas tardes. Pasaremos a tomar la asistencia. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Presente. Congresista Salvana Cavides Eduardo. Presente. Congresista Amuruz Dulanto Rosely. Presente. Congresista Montoya Manrique Jorge. Presente. Presidenta, el quórum de la presente sesión es de 4 miembros. Se encuentran 4 congresistas presentes y contamos con 2 licencias del congresista Paredes y Guerra García, así como licencia del congresista Gerí. Puede dar inicio a la sesión. Gracias, secretaria técnica. Primero agradecer los invitados presentes, al señor Jaime Alba Arroyo y al señor Rodolfo Ojeda, que son miembros titulares del Consejo Consultivo, y vamos a dar inicio a la sesión. Siendo las 12:32 del día martes 13 de septiembre del presente año, de manera semipresencial en la sala Moyano del Palacio Legislativo y a través de la plataforma Teams del Congreso de la República y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la 8ª sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Como primer punto de agenda, se da cuenta el acta de la 7ª sesión extraordinaria del 16 de agosto del 2022, que fue exonerada de la lectura y aprobación para ejecutar los acuerdos. Como segundo punto de agenda, tenemos la estación despacho. La presidencia informa los siguientes documentos. Secretarias técnicas, ir a dar lectura a los informes. Documentos ingresados. Oficio número 152-2022 JCMM/CR del 2 de septiembre del presente año, mediante el cual el congresista Jorge Montoya Manrique solicita a la presidenta de la comisión realizar el cambio del señor Wilder Barrón Nava por el señor Jorge Ochoa Garmendia del Consejo Consultivo. Carta número 245-2022 SINGG de fecha 31 de agosto del presente año, mediante la cual la Sociedad Nacional de Industria hace de conocimiento de la presidencia su interés en participar en el Consejo Consultivo de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, con el objetivo de aportar con información relevante y la posición del sector industrial con una visión de desarrollo descentralizado. Asimismo, señala que su representante titular sería el ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Es todo lo que hay que informar, congresista. Gracias, secretaria técnica. Como siguiente punto de agenda, tenemos la estación informes. Sesión descentralizada de la región La Libertad. Los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre llevaremos a cabo la segunda sesión descentralizada en la ciudad de Trujillo, en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, con la asistencia de diversas asociaciones de productores del sector agroindustria, cuero y calzado, metal, mecánica, textil, confecciones, comercio y turismo, que son los que tienen mayor presencia en dicha región. En la agenda de trabajo que realizará la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú en la región La Libertad, se encuentra una visita a la zona donde se desarrolla Chavimochic, con el propósito de conocer la experiencia de desarrollo económico local, lo que ha generar empleo formal y acceder a mejores condiciones de influencia de las empresas. Tendremos reuniones con los empresarios y emprendedores de cuero y calzado para identificar acciones concretas que les permita recuperar el dinamismo que tenían en décadas pasadas, donde la producción de calzado era lo más importante del país. Durante la sesión descentralizada tendremos un espacio de diálogo abierto con las diferentes organizaciones empresariales de la región, de manera que nos permita conocer acciones para impulsar su crecimiento y reducir la informalidad. Siguiente punto, aprobación del proyecto de ley 2483. El proyecto de ley 2483, que promueve la dinamización económica de las MIPES manufactureras nacionales, fue aprobada por 104 votos en el Pleno del Congreso. Para mí, como presidenta de esta comisión, es una gran satisfacción el haber logrado la aprobación
de esta norma con alta votación, lo cual refleja el trabajo coordinado y comprometido de todos los miembros de esta comisión. Quiero agradecerles por su apoyo para cristalizar esta propuesta que sin duda permitirá retomar el crecimiento de las MIPES productoras nacionales. La secretaria técnica ha venido realizando un seguimiento a la autógrafa de la ley y tenemos conocimiento que los diferentes ministerios a los que se ha pedido opinión tienen plazo hasta el miércoles 14 de septiembre para emitirla. Ello significa que a más tardar la próxima semana deberíamos estar promulgando dicha norma. Siguiente punto, informe Cumbre PYME APEC. El día de hoy se participó en la inauguración de la Cumbre PYME que organiza todos los años COMEX Perú en el marco de las actividades del Foro de Cooperación APEC, donde se reconoció el trabajo que se viene realizando en la Comisión Multipartidaria Capital Perú. Se solicitó que explicara los avances y los ejes que se están priorizando en agenda para lograr los objetivos de la comisión. Si algún congresista quisiera informar algo adicional, no habiendo más informes, pasamos al siguiente punto de agenda. Estación pedidos. ¿Algún congresista quisiera formular algún pedido? No habiendo pedidos, pasamos a la estación del orden del día. Propuestas de mejoras normativas propuestas por los miembros del Consejo Consultivo. El día de hoy hemos convocado a los miembros del Consejo Consultivo para escuchar sus propuestas de mejoras normativas que se requieren para reducir la informalidad y contribuir con la dinamización de las MIPES. En esta sesión estamos incorporando al señor Jorge Ochoa Garmendia, que es contador público colegiado y egresado del Máster de Negocios de la Universidad de Lima. Ha sido 2 veces director de la Cámara de Comercio de Lima y presidente del gremio de pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, en reemplazo del señor Wilder Barrón Carrión, que por motivos personales no puede seguir formando parte del Consejo Consultivo. Asimismo, se integra al Consejo Consultivo al ingeniero Jesús Salazar Nishi, quien es empresario del sector plástico y actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, uno de los gremios más antiguos del país y que trabaja de manera articulada con diferentes gremios MIPES. Su participación será importante para desarrollar iniciativas para reducir la informalidad y dinamizar las MIPES. Nos acompañan en la sesión los siguientes miembros del Consejo Consultivo: el señor Jorge Ochoa Garmendia, el señor Rodolfo Ojeda Medina y el señor Jaime Alba Arroyo. Dejo en el uso de la palabra a los diferentes miembros para que planteen sus ideas en la mejora de normativas en esta presente comisión. Si algún congresista quisiera dar la iniciativa, el señor Jaime, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, señores miembros de la comisión. Muy buenos días, colegas miembros del Consejo Consultivo. Para mí es un alto honor estar otra vez participando en esta comisión. A invitación de la misma, recibí un correo invitándome a proponer algunas normas que podrían servir para el trabajo de la comisión, algunas iniciativas que dentro de la experiencia, el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años podrían servir para el trabajo de esta comisión. Me permití proponer 5 iniciativas. La primera de ellas es la propuesta de una ley marco de formalización. Es decir, tenemos algunas iniciativas respecto de este tema, pero muy dispersas, muy orientadas a diferentes sectores o a diferentes grupos que con toda legitimidad han procurado tener alguna norma que promueva la formalización de algunos de estos grupos. Considero que sería importantísimo, presidenta, señores miembros de la comisión, que en el país existe una ley marco, una ley que englobe el tema de la formalización como una política nacional, como una
digamos, una disposición de cumplimiento de todas las instancias de gobierno en todos los sectores, ya sean desde las pymes, el comercio informal, en el ámbito local, de los gobiernos locales, o también, por supuesto, en el ámbito laboral, ¿no? Que podamos dar un marco de referencia general de aplicación obligatoria para todos y que eso nos permita, a partir de eso, generar la simplificación de los procedimientos, básicamente, que promuevan la formalización y nos ayuden a alcanzar que se modifique ese porcentaje de 70% de una economía informal como la nuestra, ¿no? En esa línea me permitió plantear en como segunda opción una ley que crea el sistema de ahorro y financiamiento para emprendedores en proceso de formalización. ¿Qué quiere decir esto? Promover a través de una iniciativa legislativa que todo aquel emprendedor en cualquiera de los niveles, incluso de aquellos de los que están en los niveles iniciales de actividad económica, me refiero al comercio informal, el comercio ambulatorio, tengan un sistema de ahorro y financiamiento para poder adquirir o participar a través de sus asociaciones, poder adquirir un predio, un inmueble, un activo que les permita salir, por ejemplo, del comercio de la vía pública e ingresar como propietarios. Es decir, esta iniciativa la he formulado porque en algún momento a mí me tocó ser gerente de desarrollo económico de Lima y creamos el programa Capitalizando. ¿Cuál era lo central en este programa? Que todo aquel comerciante de la vía pública que quisiera formalizarse tenía la obligación de abrir una cuenta individual y ahorrar semanalmente en esa cuenta a través de sus asociaciones. Habían asociaciones de 1.000, 1.500 afiliados, es decir, cada semana se iba generando un fondo de tal magnitud, ¿no?, en base a los ingresos diarios de cada uno, que permitió que muchos de ellos adquirieran predios en las Malvinas, en la avenida Grau, en fin, pasaron de ser ocupantes de la calle, de la vía pública, a ser propietarios. O sea, dieron ese gran salto que si uno le pregunta, ¿usted quisiera regresar a la calle? Dicen, no, yo ya no quiero regresar a la calle. Y ahora yo soy un propietario, soy un emprendedor, soy un empresario. Muchos de ellos han tenido mucho éxito, ¿no? En consecuencia, el ahorro, el sistema de ahorro para los comerciantes, en fin, los informales, es una manera de incorporarlos a la economía, ¿no?, a través de esta cuenta, bancarizar sus ingresos para que el sistema financiero los pueda evaluar. ¿Cuál es la capacidad por ejemplo, de pagar una hipoteca, para poder adquirir un inmueble, ¿no? Entonces, de esa forma se genera un círculo virtuoso entre el informal, que, como lo comentábamos en la sesión anterior, él es parte de la solución, no es el problema. El informal no es el problema, él es parte de la solución. Y como tal, hay que incorporarlo y ver todo su potencial, porque tiene mucho potencial, ¿no? Incluso el banco logró prestar a estas asociaciones y pudieron adquirir inmuebles. La tercera propuesta que me permitió realizar es la ley del fortalecimiento del Sistema Nacional de Compras Pymes, ¿no?, para emprendedores en proceso de formalización, porque hay muchas, estamos hablando ya de otro segmento, que son las pequeñas y medianas empresas informales que están actualmente operando y que se plantea promover un sistema que facilite la compra. En este momento hay una normativa respecto a eso, pero que realmente no está llegando y no se está ejecutando, y aquí mis colegas vinculados con el sector pymes lo tienen muy claro. El tema de las compras estatales no está teniendo el impacto que se requiere para apoyar a la actividad de la pequeña y microempresa, ¿no? Son muy aislados los casos, están un poquito dispersos. Si nosotros creamos una normativa que abarque no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que puedan, a través de esta norma, apoyarse
y tener un marco jurídico que les permita hacer estas compras, yo creo que vamos a dar un gran paso para fortalecer a aquellos que están en proceso de formalización. Y lo preciso de esa forma. No es abierto, sino que hay que fomentar la formalización. Y una de las formas es concretas. Si tú estás dentro de un proceso, pues tienes acceso a todo esto. La cuarta propuesta que me he permitido poner a consideración de la Comisión es la ley que crea el Fondo de Protección en Salud, Accidentes y Vida para Emprendedores en Proceso de Formalización. Creo que todos sabemos la problemática por la cual están pasando. No hay cobertura de salud, no tienen cobertura en accidentes, incluso en un seguro de vida que podrían ellos tener acceso porque tienen potencial, y lo recalco, el informal es parte de la solución. Ellos tienen actividad diaria, disponen de un dinero, lo que pasa es que no tienen a veces las herramientas de asociatividad o el acercamiento a estos sistemas. Si nosotros logramos poner esto, podemos hacer un gran aporte a la formalización. Este punto se aunaría al proyecto que ha presentado nuestra presidenta, que lo he revisado, el tema de las pensiones en base al consumo. Correcto. Ese proyecto es importantísimo porque sería pensiones, salud, accidentes y seguro de vida. El proyecto que ha presentado la congresista se basa en el tema del aporte a través de las facturas del IGB, por ejemplo, no un porcentaje, ¿no? ¿No, Presidenta? Así es, sí, justamente eso. Justo eso le iba a comentar, que mi preocupación de algunas iniciativas es que nos bloquea el Ejecutivo diciendo que no tenemos capacidad, ¿no?, de gasto, y nosotros hemos presentado esa ley que le he nombrado Ahorro Mi Vejez, que justamente es cuando todos somos consumidores y en algún momento compramos cualquier producto y justamente es para las personas que no cuentan incluso con las facilidades de tener una cuenta bancaria, y nos obligan a tener una cuenta individual, ¿no? Y cada vez que ellos consuman algún producto, se vaya de frente a un ahorro automático y se descontaría 2% del IGB y 1% del impuesto a la renta. Y en eso estamos, ¿no?, trabajando, porque todavía no contamos cuando tuvimos al ministro Graham acá presente en esta comisión, no nos dio una opinión favorable, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no?, modificaciones para que no nos entrampen el proyecto. Es por eso que no lo hemos acelerado para presentar al Pleno. Y estas iniciativas también son buenísimas, ¿no?, de creaciones de fondo, pero hay que ver la manera de que no nos salten con esa negativa, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Y le comento algo. El costo de la informalidad para el Estado peruano es altísimo, y que todo este potencial no forme parte de la economía informal es incalculable, lo que podría significar si logramos incorporarlos a través de las iniciativas de pensiones, salud, de financiamiento. Realmente, si pensamos en que ceder 1 punto o 2 puntos del IGB o de renta significa algo muy importante para las finanzas del Estado, y nos olvidamos que si hacemos esa inversión y podemos incorporar al 70% de la economía, sería a propósito no apoyar iniciativas como la de la Presidenta y la de la creación de estos fondos. La quinta iniciativa se refiere, que he planteado, a la mejora de capacidades. Igual, ¿no? Un fondo, la característica de los fondos que me he permitido proponer es que el informal pone un sol y el Estado podría poner otro sol. O sea, es una corresponsabilidad, es un sumar esfuerzos, es unir voluntades a efectos que se genere el tema virtuoso de poder alcanzar la formalidad de estos grupos tan importantes de nuestra economía, que como sabemos todos son 70%, ¿no? Se sustentarán en base por ejemplo, las administraciones. Ideas que he planteado son que sean privadas, ¿no?, porque estos fondos requieren administración, que sean privadas, independientes, seleccionadas por concurso público,
y basado en la experiencia, capacidad, infraestructura y menor costo de administración. O sea, esto no lo debe manejar el Estado, esto lo debe manejar entidades privadas que concursen para poder manejar, ¿no? Y así hacer igual, participar al sector privado. Este es un mercado amplísimo, muchas oportunidades se generan aquí. Obviamente supervisado por las entidades de cada sector. Si estamos hablando de pensiones, si estamos hablando de salud, si estamos hablando de capacidades, buscar la mejor supervisión para que estos fondos se utilicen de la mejor manera y se administren de la mejor manera, y sea transparente a través de información a aquellos que abrieron su cuenta individual, el de los aportes, el rendimiento financiero que se logró de estos fondos, las donaciones, legados, porque hay muchas entidades internacionales que estarían dispuestas a aportar para que estos fondos se fortalezcan, ¿no? Y todo eso basado en un principio de transparencia en la entrega de la información periódica, situacional y de gestión de los fondos, entrega obligatoria para cada participante en cuentas general en forma pública, no con participación del sector privado. Presidente, hasta aquí mi propuesta. Muchas gracias, señores miembros de la comisión. Muchas gracias. No sé si algún miembro de la comisión quisiera hacer algún comentario. Bueno, agradecer a todos ustedes por estar acá, a su congresista Montoya, a mí, a toda la comisión. Bueno, es una preocupación. Yo soy congresista por la región La Libertad, yo soy ingeniero industrial. Es muchísimos años con esto de la informalidad. Y lo que dice acá nuestro amigo paisano y familiar, Jaime, es importante que la informalidad es que cuando se va trabajando en tiempo, eso convirtiéndole en la formalización, todos ganamos. Y eso se da también lo que estamos trabajando, por ejemplo, parecido en lo que es la minería, ¿no? Con la nueva ley de pequeña minería artesanal. Yo vengo de ser presidente de la comisión. Y es importante, y le agradezco que esta comisión, lo que tenemos que hacer nosotros es agilizarlo, reforzarlo, y vamos con todo. No sé, esta semana vamos a estar en Trujillo, que es la ciudad de la eterna primavera, pero también que era la ciudad del calzado, y estamos perdiendo mucho. Y esto ha sido causa también de la informalidad, porque no hemos sido sustentables en el tiempo para poder ser competitivos, ¿no? La formalización quizás en alta medida nos hubiese ayudado mucho a ser competitivos y poder en algo enfrentar a la importación de calzado chino, de materiales sintéticos chinos. Eso a esa falta de competitividad por la informalidad, que no se aúna y no hemos hecho clúster y tantas cosas han llevado a que estemos pasando una crisis del sector del calzado de La Libertad. Pues es importante estas normas para que a futuro podamos tener un precedente y tener una fortaleza y hacer enfrente y poder verdaderamente ser competitivos en un mercado internacional que ahora ya no es el Estado el que debe ser el que defiende mucho, sino nuestra capacidad, nuestra calidad y todo lo demás. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Sí, solo para terminar, ¿no? la idea del señor Jaime también. En el punto 3, ¿no? Del que habló de la ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Compras MIPES, nosotros ya tenemos aprobado una iniciativa, ¿no? de compras públicas, donde hemos modificado la ley de promoción y formalización de las MIPES, ¿no? Donde efectivamente contamos con una norma que digamos, incentiva que el 40% de las compras públicas vayan a las MIPES, pero en la realidad, en la práctica, eso no sucede. Entonces lo que hemos hecho es modificar la norma para que se especifique que sean MIPES manufactureras nacionales, ¿no? Y de esa manera
no sacarle la vuelta a la ley y que los que sean beneficiados sean empresas internacionales, porque creo que podemos conseguir, en definitiva, productores nacionales que no tienen nada que envidiar al internacional, ¿no? Y de las las propuestas de ley que crean fondos y que incentivan el ahorro al ciudadano y que también al mismo tiempo incentivan la formalización, ¿no? Porque las pequeñas y las microempresas, al ver que es obligatorio que de pronto los ciudadanos puedan tener este tipo de ahorros y tengan que utilizar de repente su DNI para tener un crédito, ¿no? Una cuenta individual, perdón, vas a obligar a estas micros y pequeñas empresas a que formalicen, ¿no? Entonces, creo que el Estado ahí lo que tiene que evaluar es que va a ser un ganar-ganar, porque a la final es más ciudadanos van a tener que tributar y finalmente los ciudadanos ganan un ahorro y el Estado va a tener muchos más tributantes, ¿no? Bueno, el siguiente expositor podría ser el señor Rodolfo Ojeda, ¿no? Muchas gracias. Okay. Muy buenas tardes, presidenta Roseli Amorús, vicepresidente congresista Jorge Montoya, congresistas y consultores presentes. En mi calidad de representante del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, nosotros debo de manifestar que estamos trabajando este tema tan importante bajo 4 puntos, ¿no? El primer punto que estamos trabajando es acceso a mercados, financiamiento, impulso a la formalización laboral y tributaria y articulación productiva. Esto estamos trabajando. En acceso a mercados, quiero felicitar a la presidenta porque habíamos considerado el tema de promover a las MIPES que puedan acceder a las compras. Esto ha sido ya realizado por su gestión, lo cual quedamos muy agradecidos porque es una iniciativa que lo estaba necesitando la micro y la pequeña empresa. Este 40% impulsa y genera movimiento en la economía de las pequeñas y microempresas, ¿no? Son como 15.000 millones de soles que pueden estar reactivando a las MIPES. En ese sentido, muchísimas gracias. En tema de financiamiento, estamos revisando, por ejemplo, revisar los mecanismos de financiamiento para las pymes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, como propuestas de mejora en los programas especiales del FAE y Reactiva, ¿no? Esos temas para poder revisar, y la revisión del programa Crecer. Este es un tema muy álgido en el tema de la microempresa. También saludo la propuesta del consultor Jaime en ese sentido, de esa iniciativa muy interesante de poder activar digamos, el compromiso. Es un tema muy importante que debemos de considerar, ¿no? Porque, digamos, la microempresa considera un amplio grupo de empresarios y de trabajadores. Estamos hablando de aproximadamente 9 o 10 millones de trabajadores que dependen de la microempresa. Entonces, es hablar de la tercera parte de nuestra población que es productiva, ¿no? Entonces, también vemos, por ejemplo, el impulso a la formalización laboral y tributaria, que hemos participado también en sesiones con el ministro de Trabajo para ver este tema de la formalización, ¿no? Ahí tenemos que ver la revisión de incentivos a la formalización en materia tributaria y laboral y la promoción de mecanismos para la generación de empleo. Estamos trabajando nosotros actualmente en esos frentes, ¿no? Muy de la mano de congresistas y asesores para poder llevar una propuesta sólida para poder trabajar en esto. Y finalmente, la articulación productiva, ¿no? Ahí analizar formas de asociación entre la universidad y los empresarios. O sea, no tenemos que desvincularnos de futuros empresarios y tenemos que promover y también un poco lavar la imagen del micro y el pequeño empresario. Hoy día el empresario es visto como un explotador, una persona que se aprovecha, y eso no es cierto. El microempresario considera a sus trabajadores como parte de su familia.
Y eso tenemos que, digamos, incentivar a la población para que podamos trabajar y felicitar y promover el desarrollo y el impulso que hacen los microempresarios por sacar adelante a sus familias, su comunidad y su país, ¿no? Promover mecanismos de asociatividad empresarial y revisar modelos de parques tecnológicos. Básicamente estamos trabajando, Presidenta, en estos frentes, en la Cámara de Comercio de Lima. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodolfo. ¿Algún congresista tiene algún comentario? En el tema de este tipo de programas de financiamiento, sí es bueno hacerle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, Reactiva, cuando se dio en su momento, hubieron errores, ¿no? Del Estado que fueron beneficiados empresas que no eran, que tenían alta necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que nosotros como congresistas podríamos hacer una fiscalización, ¿no? A este tipo de programas. Después hay otro hay otro programa manejado por el Ministerio de Producción que se llama Procompite, que también sería bueno contar con su ayuda, ¿no? Como consejo consultivo les pregunto la viabilidad de pronto de poder aumentar el presupuesto. Bueno, sé que en Procompite se entregan equipos, maquinarias, ¿no? Pero el aumento, porque actualmente es el 5% y que se aumente un 10%, ¿no? Qué tan viable sea esto, porque esto va a beneficiar a los emprendedores, a los que tienen iniciativas y presentan planes de negocio dentro de los gobiernos locales y regionales, y poder hacer una propuesta de ley, ¿no? En base a esto, ¿no? Sería bueno que nos puedan apoyar a la comisión para hacer una propuesta de ley en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Como siguiente expositor tenemos al señor Jorge Ochoa Jiménez. Muy buenas tardes, Presidenta, Vicepresidente, congresistas, asesores y todos los presentes el día de hoy. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios anteriores. Yo creo de manera sencilla que estamos hablando de muchos temas que son importantes, pero esto es como un rompecabezas, ¿no? En realidad es como un rompecabezas que hace uno, saca una piecita y piensa que esa piecita es un tema, por ejemplo, financiamiento o temas tributarios o temas laborales, ¿no? Pero en un tema, en un rompecabezas, todas las piezas son importantes. Eso yo creo que es una primera idea que tenemos que lanzar. Por ejemplo, el tema de la asociatividad, ¿no? De los amigos de Trujillo, que tienen un potencial maravilloso en cuanto al calzado, etcétera, pero tienen una serie de problemas colaterales que son importantes también. O en el tema de la informalidad, ¿no? Antes de la pandemia, 3 de cada 4 peruanos vivían en la informalidad laboral y el 62% de la tributación tributaria, valga la redundancia, era pues digamos, informal para efectos tributarios, ¿no? El tema acá, creo yo, y que podríamos trabajar nosotros en esta comisión es, si ya tenemos una ley, que es la ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, que en sus orígenes, digo que data del año 2003, que se perfeccionó aparentemente en el 2008, con el decreto supremo 008-2008, y entiendo que hay una versión un poco más actualizada del 013-2013, pero ya son varios años que en realidad pues no hay una actualización o modernización de esta norma. Sobre todo la cultura, efectivamente, Presidenta. Entonces, efectivamente, claro, hay temas financieros, hay temas de asociatividad, temas tributarios, temas laborales, temas de acceso a los mercados, como ya se ha mencionado, de combatir la informalidad, pero si ya tenemos una ley, yo creo que es un buen paso para, digamos, modificarla y pensarla no solamente en los próximos 3 o 4 años, sino para que realmente sea consistente y que sirva por un buen tiempo, ¿no? Esa sería, digamos, la sugerencia, ¿no? Trabajar y mejorar. Ahora, esta ley no ha funcionado totalmente, ¿no? Porque en el 2008 se dejó de alguna manera de lado a todos aquellos empresarios que ya se habían afiliado a la del 2003.
y eso no debería ser, pues, ¿no? Sino todos los micro y pequeños empresarios deberían estar ahí involucrados. Creo que ese sería un tema en línea con lo que dice Jaime Alba también, ¿no? Hablar de informalidad o de formalización implica también mejorar la ley, ¿no? Mejorar la ley, o lo que usted mismo ha mencionado, ¿no? El 40% de las compras públicas ya estaba en la ley. Lo que pasa es que nunca funcionó. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las leyes funcionen y no crear más leyes que confunden más a las personas, a los hombres de pie como nosotros. Y la segunda propuesta es enfocarnos también en el tema de la informalidad laboral, ¿no? Porque si antes de la pandemia 3 de cada 4 peruanos vivíamos o vivían en la informalidad laboral desde el punto de vista del trabajador, sería bueno enfocarnos en esos grupos de informales, que entiendo que son como 6.600.000 trabajadores que viven en informalidad, ¿no? Aquellos trabajadores independientes que no están tributando, aquellos trabajadores que por alguna extraña circunstancia no están en la formalidad, porque de hecho ser formal es complicado, es caro y no representa ninguna alternativa para ninguno de ellos, ¿no? Entonces, la propuesta sería, digamos, esto es en borrador, sería no trabajar con esos grupos grandes de trabajadores que viven en la informalidad y emitir alguna norma que incorpore de manera efectiva, no de manera enunciativa nada más, a estos trabajadores a la formalidad, ¿no? Ya para terminar mi participación, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, no tiene ningún sentido que hayan 4 regímenes tributarios, ¿no? Régimen general, régimen especial del impuesto a la renta, régimen único simplificado, régimen, el MIPE tributario. Entonces, yo creo que hay demasiadas normas, deberíamos simplificar las cosas, pero que realmente sean efectivas. Es todo, presidenta, vicepresidente, congresistas y todos. Muchas gracias, señor Jorge Ochoa. En efecto, en nuestro país contamos con, creo que ya 80, si no es más, más del 80% de nuestro país que es informal, que como dice Hernando de Soto, no considero que son mal llamados informales, porque de hecho son emprendedores, ¿no? Y son los que mueven la economía de nuestro país y tenemos que realizar normas, pero que sean efectivas. Y coincido con usted que hay muchísimas leyes que incluso en la actualidad hemos presentado muchas leyes que seguimos a la espera de la reglamentación y eso depende del Ejecutivo, ¿no? Y tenemos ya leyes aprobadas muy buenas, pero que en la práctica no lo vemos en la realidad, entonces podemos hacer uso de las ya existentes y perfeccionarlas, ¿no? Y para ello necesitamos profesionales como ustedes, que estoy segura que nos van a sumar muchísimo a esta comisión y en definitiva tenemos que hacerlo conjuntamente con las personas interesadas, o sea, con los gremios. Es por ello que hacemos también descentralizadas para poder ver la problemática de cerca y que nadie nos diga que no hemos visto la realidad, sino que vamos, incito, a ver la problemática de nuestro país, ¿no? No sé si algún congresista tiene algo más que adicionar. El hacer hincapié en los regímenes tributarios, simplificarlos. Pero eso es básico para seguir adelante. Venir con una idea revolucionaria y cambiar totalmente ese tema. Que sea algo sencillo de entender, que la gente lo pueda aplicar sin tener que tener un asesor al costado para hacerlo, sería mucho más fácil, definitivamente. Y creo que eso ayudaría a formalizar a gran parte de la población. Sí, eso es muy importante porque justamente estos pequeños emprendedores, ¿quién les explica, quién los asesora para poder formalizar justamente las trabas tributarias, ¿no? Y la burocracia tan grande que existe en nuestro país hace que finalmente no es que no quieran formalizar, sino que se sienten impedidos de poder hacerlo, ¿no? Por ello, también una de nuestras propuestas está en hacer una ventanilla única, por ejemplo, para el tema de propiedad, ¿no? Sí. Entonces, para que justamente todo vaya en un solo cajón, por decirlo, ¿no? Y así podemos hacer con todos los tipos de rubros, ¿no? Bueno, ningún congresista tiene nada más que
adicionar. Quisiera agradecerles muchísimo la presencia de cada uno de los expositores. Si es que nos pueden hacer llegar de pronto sus iniciativas por escrito para nosotros en la comisión poder analizarlos con los asesores y hacerlos ya en una versión formal, sería de verdad demasiado sumatoria para nosotros, ¿no? Y nada, cuentan con el apoyo de nuestra comisión y trabajar en equipo, ¿no? Y con profesionales como ustedes, estoy segura que vamos a poco a poco dar buenas iniciativas para la mejora de nuestro país y sobre todo para los más necesitados y para las micros y las pequeñas empresas. Muchas gracias. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta, no existiendo otros temas que tratar en agenda y siendo la 1:12 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas y miembros del Consejo Consultivo. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias.